Caminando con Dios 41. La obediencia. Como pueblo de Dios, como sus hijos, debemos entender qué es lo que más agrada a Dios. La Biblia lo dice con firmeza y claridad. Dijo, si escuchas atentamente al Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y cumples todos sus decretos. Y ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios sino que le temas, que andes en obediencia a Él, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y decretos que hoy te doy para tu bien. Lo que Dios desea de su pueblo es que cumplan sus mandamientos y decretos. En otras palabras, Dios desea obediencia. Obediencia a su palabra. Dios también le dijo lo mismo a Saúl, el primer rey de Israel, por medio del profeta Samuel. Pero Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor, los holocaustos y sacrificios, o la obediencia a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como el pecado de idolatría. Y por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Así de claro es, si somos el pueblo de Dios, debemos obedecer su palabra. Somos su pueblo y sus siervos. Dios no es nuestro siervo. Él no actúa según nuestros deseos y planes. Más bien, nosotros debemos actuar conforme a su voluntad. Por eso, debemos conocer con claridad qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Él nos está diciendo. Si no lo sabemos correctamente, podríamos vivir según nuestros propios deseos y suponer que Dios está complacido, cuando en realidad podríamos estar viviendo una vida muy alejada de las enseñanzas de la Escritura. La obediencia de Jesús. Jesús no es alguien a quien Dios se acercó, Jesús es Dios que vino como hombre. Jesús es el Cristo. Él es Dios mismo. Y aún así, Jesús, siendo Dios, obedeció completamente al Padre. Jesús obedeció por completo la voluntad de Dios, que era salvar a su pueblo pecador, y cumplió toda la voluntad del Padre. Si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, solo juzgo como oigo, y mi juicio es justo, porque no busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió. Porque yo no hablé por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó lo que debía decir y cómo decirlo. ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que les digo no son mías. El Padre, que vive en mí, está haciendo su obra. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si Jesús, que es Dios, obedeció así al Padre, entonces es natural que nosotros, llamados hijos de Dios, también vivamos en obediencia a Él. ¿Cómo debemos obedecer? Obedecer significa seguir el mandato tal como fue dado. Significa no argumentar con nuestras propias opiniones, ni tratar de adaptar la orden a nuestra conveniencia. En las bodas de Caná, los sirvientes siguieron exactamente lo que Jesús les dijo. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete. Y así lo hicieron. En ese momento, Jesús aún no se había revelado como el Mesías. Para los sirvientes, obedecer a alguien que, a sus ojos, era solo un invitado más, no era cosa fácil. Pero eso es obediencia verdadera, hacer exactamente lo que se ordena, sin importar quién lo diga o cómo se vea la situación. La obediencia va más allá de nuestros pensamientos o razonamientos. Vemos un ejemplo similar en la interacción entre Jesús y Pedro. En ese momento, Jesús aún no era conocido por su ministerio público, había vivido como carpintero. Mientras tanto, Pedro era un pescador experimentado. La noche anterior, Pedro no había logrado pescar nada, a pesar de su experiencia.
Desde una perspectiva humana, Pedro claramente sabía más de pesca que Jesús. Por eso, cuando Jesús, un carpintero, le dijo, lleva la barca a aguas más profundas y echa las redes para pescar, no era fácil obedecer. Pero Pedro lo hizo. Eso es obediencia, va más allá del conocimiento y la experiencia. Si hay confianza en quien da la orden, entonces dejamos de lado nuestra lógica, nuestras opiniones, nuestras tradiciones, y respondemos con obediencia sencilla. Sin razonamientos propios ni preferencias personales. Esta actitud de obediencia también la vemos en el camino de los israelitas por el desierto, guiados por la nube y por el fuego. Pero si la nube no se levantaba, ellos no partían, hasta el día en que se levantara. Así la nube del Señor cubría el tabernáculo durante el día, y por la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel durante todas sus travesías. El día que se erigió el tabernáculo. El día que se erigió el tabernáculo, la tienda del testimonio, la nube lo cubrió. Por la noche, la nube sobre el tabernáculo se veía como fuego, y así permanecía hasta la mañana. Esto sucedía siempre, la nube cubría el tabernáculo, y de noche tenía apariencia de fuego. Cada vez que la nube se alzaba de encima de la tienda, los israelitas partían. Pero si la nube no se levantaba, ellos no se movían y permanecían acampados. Los israelitas obedecían la orden del Señor cada vez que se movían y cada vez que se detenían. Mientras la nube se mantenía sobre el tabernáculo, ellos permanecían en el campamento. Cuando la nube se quedaba por mucho tiempo, ellos también se quedaban, sin moverse hasta que el Señor les ordenara salir. Si la nube se quedaba solo unos días, permanecían allí esos días y partían solo cuando Dios lo indicaba. Si la nube permanecía desde la tarde hasta la mañana y se levantaba al amanecer, partían. Fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A veces la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes o incluso más tiempo. En esos casos, los israelitas se quedaban en el campamento y no se movían. Pero cuando la nube se levantaba, partían. De esta manera, acampaban por orden del Señor y partían por orden del Señor. Obedecían las instrucciones del Señor dadas por medio de Moisés. El pueblo de Israel tenía que depender por completo de la columna de nube. Si la nube se levantaba, tenían que moverse. Si no se levantaba, no podían avanzar, aun si pensaban que debían hacerlo. Y aunque no quisieran moverse, cuando la nube se levantaba, tenían que partir. La obediencia debe tener esta misma postura. No podemos elegir obedecer solo cuando nos conviene y rechazar cuando no tenemos ganas. Por eso la obediencia debe ser total. Debe hacerse exactamente como Dios lo ha ordenado, sin añadir, sin modificar. Debemos seguir la palabra de Dios tal como Él la ha hablado, y caminar exactamente por el camino que Él ha señalado. Así es como has de construirla. El arca ha de tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazle un techo dejando debajo de este una abertura de 1 codo de altura a su alrededor. Ponle una puerta en uno de los lados, y hazle 3 niveles, uno inferior, uno medio y uno superior. Voy a traer un diluvio sobre la tierra para destruir toda vida bajo los cielos, toda criatura que tenga aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Has de llevar al arca 2 de cada ser viviente, macho y hembra, para conservarlos vivos contigo. De cada especie de ave, de cada especie de animal, y de toda criatura que se arrastra por el suelo, vendrán a ti para que los mantengas vivos. Debes almacenar toda clase de alimento que se coma, para ti y para ellos. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo mandó. Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Construir un arca tan grande con herramientas tan limitadas en aquella época no fue tarea fácil.
que él y su familia la construyeran solos parece casi imposible. Pero Noé obedeció. Obedeció con exactitud. De la misma manera, Moisés y los israelitas obedecieron la orden de Dios para construir el tabernáculo. Lo hicieron tal como él lo indicó. Los israelitas hicieron toda la obra tal como el Señor lo había mandado a Moisés. Moisés inspeccionó la obra y vio que la habían hecho exactamente como el Señor lo había mandado. Entonces Moisés los bendijo. ¿A quién debemos obedecer? La respuesta a esta pregunta tan obvia también es clara: debemos obedecer a Dios, quien es nuestro Rey y Señor. Solo a Él debemos rendir adoración. Obedece, pues, al Señor tu Dios, y cumple sus mandamientos y decretos que hoy te doy. Obedecer a Dios es obedecer su palabra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque no obedeciste al Señor tu Dios ni cumpliste los mandamientos y decretos que Él te dio. Sí, es correcto que obedezcamos a Dios. Pero como Dios es invisible, obedecerle es obedecer su palabra. Cuando tú y tus hijos regresen al Señor su Dios y lo obedezcan con todo su corazón y con toda su alma, conforme a todo lo que hoy les mando. Corrijan su conducta y sus acciones, y obedezcan al Señor su Dios. Entonces el Señor se retractará del desastre que ha anunciado en contra de ustedes. ¿Puede el pueblo de Dios obedecer? Ahora llegamos a la conclusión sobre la obediencia. Si somos el pueblo de Dios, entonces es justo que obedezcamos a nuestro Rey. Si somos siervos de Dios, entonces es natural que obedezcamos a nuestro Señor. Sin embargo, la historia registrada en el Antiguo Testamento nos muestra algo crucial: el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios y sus siervos, no simplemente eligieron desobedecer. Más bien, muestra que no podían obedecer. Los pecadores no pueden obedecer a un Dios santo. Hasta que Dios mismo venga a sus corazones y los transforme, no pueden obedecerle plenamente. Aun cuando intentaban obedecer, su obediencia se convertía en actos religiosos hechos para sí mismos, rituales externos en lugar de verdadera devoción. Por eso sus corazones necesitaban ser circuncidados. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y vivas. Los corazones endurecidos del pueblo pecador debían volverse blandos. Dios, por medio de su propio celo, cumpliría esto. Él enviaría su Espíritu por medio del camino abierto por Jesucristo, y Él realizaría esa transformación. Esparciré sobre ustedes agua pura, y quedarán limpios, los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que sigan mis decretos y obedezcan fielmente mis leyes. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios.